Día de las Infancias. Anteriormente decíamos Día del Niño, pero bueno, todo va cambiando con el tiempo. Después dijimos Día del Niño y de la Niña, y también, bueno, hay otras formas distintas de mencionar a este día. Y queríamos hablar con una mujer que justamente investiga mucho sobre este tema, es una apasionada también de la lingüística, de la psicología, es una mujer muy completa, nuestra querida amiga Renata Biglione. Renata, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Marcelo, bueno, el gusto es mío, muchas gracias, feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño. Claro, esta mañana nos saludábamos con Renata y nos reíamos obviamente, feliz día, claro que sí, hay que saludar a ese niño interior, ¿no? Sí, absolutamente que sí. Y muchas veces, Renata, a ese niño interior lo dejamos abandonado, no le damos la importancia que tenemos que darle. Yo, bueno, aprovecho esto y te pregunto justamente cuál consulta con un psicólogo, como este caso, que a veces dejamos abandonado a ese niño y hay que darle un poco más de importancia, ¿no? Sí, mira, yo pienso que en la vida uno tiene que, para mí, la búsqueda de la realización, ¿no? Y te lo digo, no, digamos, desde el punto de vista como persona, existencial, si vos querés llamarle, sí, ¿no? Creo que todos tenemos el derecho y la necesidad de sentirnos realizados y plenos, y bueno, de eso se trata un poco nuestras vidas, ¿verdad? Creo que es importante esto de sentirnos bien, de estar satisfechos, ¿verdad? Exacto. Y Renata, bueno, recién justo lo mencionaba, ¿no? Hay una batalla lingüística en lo que tiene que ver con las terminologías, con las formas de mencionar a este día. ¿Qué te pasa vos con esto en particular? ¿Vos pensás que tiene que existir esta batalla dentro del campo cultural? ¿Está permitida? ¿No? ¿Cómo sería? Mira, o sea, esta batalla, digamos, que ahora es tan evidente, no es nueva. En realidad, antes era, por ejemplo, entre el español y el inglés, ¿no? Cuando el inglés empezó a digamos, a usarse digamos, en el español, en los carteles, en los afiches, en los avisos, y también se hablaba, ¿no?, de qué pasaba con estos cambios y con las invasiones de otras lenguas en nuestro idioma. Claro, y cómo lo naturalizábamos, incluso llegamos a naturalizar un montón de neologismos, de palabras, que muchas veces incluso las usábamos sin saber qué significaban, o sea, ya como que estaban dentro del imaginario. Sí, pero con respecto a esto del Día del Niño, yo estuve un poquito, como vos bien decís, que soy una apasionada de buscar un poco, y estuve viendo, mira, en el día de hoy, vi este tipo de saludos: Día de las Infancias, Día de los Niños, Día del Niño, Día de la Niñez. Bueno, las niñeces también lo vi. De las niñeces también. Sí. Entonces, ¿por qué pasa esto? Una lectura que yo puedo hacer, por supuesto que uno se lo está preguntando, todavía no hay una respuesta, sino una de las cosas que uno puede pensar tiene que ver con la construcción del idioma, o sea, del lenguaje, en realidad, de la lengua. Viste, el español, bueno, que es lo que nosotros hablamos, y todos los idiomas en general, las lenguas en general, se van modificando con los usos y las costumbres, pero en digamos, es con un proceso en el que hay consenso social. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pienso yo, ¿no? Como yo lo miro, se genera todo este revuelo que vos estás diciendo porque no hay un consenso todavía con respecto a una estos convención cambios social, como quien dice, ¿no? Cuando planteamos el signo en sí, ya nos estamos metiendo en otros campos de la lingüística y de la semiótica y la semiología, pero va por ahí. Pero vos pensás que, o sea, en el español el masculino es el genérico. Cuando yo digo niños, yo incluyo a todos los niños. Sí. ¿Entendés? Esto ahora es lo que se ha puesto en cuestión. Incluye, no incluye. Entonces, vos pensás que hace un tiempito se habían empezado a decir niños y niñas. Sí. Se desdoblaba, porque era una forma como de, digamos, solucionar de alguna manera esta exclusión que se pensaba, ¿no? Claro, lo que no se nombraba era, en este caso, el género femenino. Pero que en realidad se estaba nombrando.
en el genérico. Lo que pasa es que ahí donde nosotros entramos en otra cosa que no es necesariamente la batalla lingüística per se, sino una cuestión más de una ideológica, ¿verdad? Claro. Esto no es una batalla del lenguaje, si le queremos decir el término batalla, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estamos, digamos, discutiendo o hablando de otras cosas, no necesaria y exclusivamente del tema lingüístico. Entonces, esto es lo que está detrás de decir Día de las Infancias, de los niños, Día del Niño. Entonces vos tenés posturas muy contrapuestas que tienen más que ver con esto que yo te digo, eso otro que está detrás de la batalla del término, llamémoslo, ¿no? De decir niño o niños o niños y niñas. Es otra cosa lo que se está discutiendo acá, pero el terreno, digamos, lo visible es la elección de las palabras. Yo incluso también veía, publicaciones en las redes sociales y todos hablaban del término de, el lenguaje inclusivo y muchos se manifestaban totalmente en contra de esto, y a ver, es aceptable porque incluso cada uno puede tener la postura que quiere. A mí a veces, a mí personalmente, se me dificulta poder incluirlo porque no me es todavía práctico, digamos. Quizás a las próximas generaciones les sea algo totalmente natural, pero a mí la verdad es que me cuesta, y no porque tenga una reticencia para con eso o algo que vaya en contra, en mi caso en particular. En tu caso, ¿cómo sería? Mira, yo lo que pienso que la lengua, todo el lenguaje va a irse modificando. Lo que pasa que el lenguaje inclusivo, creo que uno de los objetivos que tiene es impulsar algunos cambios que responden más a cuestiones ideológicas que a cuestiones lingüísticas. Entonces, cuando pasa esto que vos encontrás que para el saludo del Día del Niño encontrás tanta variedad en el saludo, es justamente porque no está el consenso social todavía. Entonces yo creo que uno se tiene que preguntar, bueno, ¿esto alguna vez cambiará? No lo sabemos, porque no sabemos cómo va a evolucionar nuestra lengua. Claro, ya ha ido cambiando. Claro, ha ido cambiando. En realidad, o sea, nosotros no hablamos el español de hace 100 años, ni siquiera de hace 30 años atrás, ¿te das cuenta? Pero con las terminologías, tenemos un lenguaje tan rico y sin embargo utilizamos siempre la misma cantidad de palabras para expresarnos. Igual no me deja de sorprender también en muchas cosas, por ejemplo, la Real Academia Española, cuando a veces legitima palabras que en su momento nos habían dicho a nosotros, no se dice así, se dice de otra manera. Pero eso, Marcelo, tiene que ver con el uso social. Cuando una palabra o un término, digamos, se empieza a usar socialmente, entonces se incluye. Mira, la palabra que me surge es empoderamiento. Yo me acuerdo que las primeras traducciones que yo hacía, yo no la quería usar porque la RAE no la tenía contemplada. Claro, bueno, vos sos traductora de inglés también, aparte, me olvidaba de este detalle. Claro, entonces yo decía, bueno, entonces hacía todo un gran trabajo de pensar cómo lo podía decir porque en inglés estaba. Finalmente la RAE la aceptó. Ahora uno se puede preguntar, ¿yo la quiero usar? ¿No la quiero usar? Eso ya también va a depender de cada, de cada hablante, ¿te das cuenta? Pero está aceptada, por eso dicen, la RAE cambia, pero los cambios de la RAE son lentos y son progresivos y tienen que ver con, ya te digo, el consenso, los usos y las costumbres de cómo se va hablando. Ahora yo quizás sobre esto yo diría, bueno, está muy bien, estamos hablando de Día del Niño, Día de los Niños, de las infancias, todo eso. Pero mira, yo creo que algo que sería importante que nosotros habláramos es que la infancia es una etapa evolutiva que atravesamos todos los seres humanos, ¿verdad? Lo que van a ser distintas son las realidades o las vivencias de cada niño. Te das cuenta, no va a ser igual. Entonces, ¿por qué mejor no hablar de estas cosas? De la pobreza, del trabajo infantil, hay muchos de derechos los problemas que están vulnerados, eso comparto, es verdad. ¿Entendés? De la desnutrición de los derechos de los niños en general. Entonces, si alguna vez habrá que decir
el Día de las Infancias, Día de la Niñez, bueno, vendrá solo por el cambio social, no impuesto, pero mientras tanto, en lugar de dar estas batallas lingüísticas, que en realidad son ideológicas, sí, no hay que descuidar las otras cosas también, y hay que ocuparse, más que preocupémonos de los niños, Marcelo, de los niños y de la realidad que ellos están viviendo, y me parece que eso serían energías mejor canalizadas. Yo no digo no discutamos del tema del lenguaje, no digo eso, pero sí creo que hay otras cosas que deberían ocupar más nuestro tiempo y nuestra atención, que vos abrir el Twitter, como yo lo abrí esta mañana, y encontrarme una guerra campal entre los que decían. A mí personalmente me preocupa muchísimo lo que tiene que ver con pobreza. La verdad es que yo no puedo tolerar ver tantos niños aquí en Buenos Aires, en todos lados, que estén prácticamente tirados y desamparados. Y, a ver, uno automáticamente remite esto y decís, ya estás haciendo una cuestión ideológica, porque no, la culpa la tienen todos. Días atrás también hablábamos justamente con un integrante de Red Solidaria, y hablábamos de por qué llegamos a donde llegamos con el tema de la pobreza, de tantos niños en la calle, tantas personas en la calle, ¿no? Claro. Pero este es un tema que evidentemente tenemos que preocuparnos y ocuparnos como sociedad. Claro, pero hoy en día, hoy por hoy, cuando yo digo niños, incluyo a todos. Eso es, digamos, es algo que es la realidad del lenguaje hoy, que se va a modificar. No sería la primera palabra que se modifica, pero tiene que ser por consenso y no por imposición. Está bien. ¿Te das cuenta? Yo creo que ahí es donde uno ve, porque vos imaginate, duplicar los sustantivos, niño y niña, atenta contra el principio de economía del lenguaje, cansa al lector, cansa a aquel que nos está escuchando. Después entramos en el debate de si hay un uso correcto o un uso incorrecto del lenguaje. ¿Qué pasa? Cosas me permito tener un poco de distancia con vos, pero, o sea, como nos conocemos y tenemos esa conexión, sabemos que cada uno se respeta con lo que piensa, ¿no? Yo creo que a veces hay que hacer un poquitito de cambio para visibilizar aquellas cosas que están ocultas, aquello que no se ve. Más allá de que vos me digas, no, es todo ideológico. Pero yo no sé si esto lo visibiliza. Ahí es donde está mi duda. Yo no tengo la respuesta. Yo no sé si realmente lo visibiliza. No, pero yo igualmente, más allá de esto, acepto tu postura, porque es la postura de muchas personas, y es entendible también, y es como venimos también con diferentes estructuras y construcciones, y esto totalmente lo respeto, y por eso abro el debate entre... Pero yo sí creo que hay que tender puentes. Claro. Hay que tender puentes, ¿entendés? O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de debatir estos temas sin agresiones verbales, por supuesto, sin descalificaciones, porque cada uno también viene sería desconocer tu propia historia como individuo, tu experiencia. A mí personalmente me pasa, como te decía recién, con el lenguaje inclusivo, que me es difícil de aplicarlo, pero digo, no estoy en contra del que lo quiera usar, porque a lo mejor se sienten bien haciéndolo y me parece bárbaro. A mí personalmente me cuesta, pero como le debe costar a muchas personas. Pero ahí hay una segunda discusión, por ejemplo, que tiene que ver con la normativa del lenguaje. Muchas empresas piden, tener comunicaciones institucionales que vayan un poquito más alineadas a esta idea del lenguaje inclusivo, pero sin faltar a la normativa del español. Entonces, por ejemplo, ¿qué se va a decir? La juventud, la infancia, se van a buscar términos que no caigan en... Yo no quiero usar la palabra grieta, pero en esta batalla lingüística. Entonces, eso también es un paso intermedio hasta que se logre el consenso social para un lado o para el otro. Yo no sé cómo va a terminar, digamos, esta disputa lingüística, llamémosle. Pero hay otras formas, digamos, si vos quisieras decir, bueno, a ver, yo quiero cambiar, no me quiero empecinar en el niño, decís vos, o en el niño. Bueno, si sos una institución. Bueno, podés decir la infancia, por ejemplo, porque está dentro de la normativa del lenguaje que nosotros hablamos. Entonces, pero de ahí a que, digamos, se imponga
que vos digas otros términos, resulta un poco difícil para las personas que como vos mismo lo decís, a mí me cuesta usarlo. Claro, es así. Claro. Renata, querida, quiero agradecerte muchísimo por este debate, este ida y vuelta de diferentes maneras de abordar el tema, y agradecerte e invitarte en algún momento a que puedas venir también a nuestro estudio para hablarlo. Muchas gracias. Yo me despido con un deseo de que todos los niños en la Argentina tengan los derechos que deben tener, y sobre todo para que ningún niño trabaje en la Argentina. Es así, comparto tu deseo. Un abrazo grande. Un abrazo a vos también, Marcelo. Renata Biglione, psicóloga, también traductora. Bueno, la verdad es que es una mujer que ha podido indagar muchísimo sobre estos temas. Tiene su postura, obviamente, y es aceptable, y muchas personas piensan como ella, entonces por eso quisimos también traerla a nuestro programa. Ya nos estamos despidiendo, pero quería